vida de las naciones todavía en este tiempo. Ahí está el Génesis, bueno, realmente es todo el capítulo, de Génesis 12. Veamos lo siguiente. Dios usa a Abraham para formar a su pueblo de Israel. Recordemos que Dios creó al universo y la revelación de su palabra era verbal para los que le conocían. Para Noé, después del diluvio, antes del diluvio y después del diluvio, no había nada escrito. Por eso algunos eruditos dicen que la Biblia existió después de otras culturas y que primero hay otros escritos que son más importantes que la Biblia. Pues esos escritos son importantes, pero nunca más que la escritura, que la palabra de Dios. Pero Dios estaba formando a una nación, porque después Él se comunicaría con esa nación, y esa nación sería de bendición al mundo, como veremos a la luz de la palabra del Señor. Continuamos. Aquí hay dos cosas aquí en el mapa, bueno, en el mapa que están allí en las imágenes de Google. Ahí si ven en la parte de arriba, ahí dice Ur de los caldeos, y abajo, en la parte de abajo, dice también Ur. Ahora la pregunta es, ¿dónde es Ur realmente? ¿En la parte de arriba o en la parte de abajo? Vamos a ver el siguiente mapa, vamos a ver 2 contra 1. Entonces este aquí presenta dudas. Vamos a ver el siguiente mapa. Bueno, antes de ver el mapa, Dios prepara a Abraham. ¿Cómo lo prepara? Bueno, le dice que salga de su tierra y de su parentela. Sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré, le dice Dios. Porque Dios solamente tenía planes para él y para su familia. Un plan especial. Dios tiene un plan para cada uno en lo personal. Si somos casados, para nuestra familia. Pero no todos encajan en esos planes. Por eso Dios los separa de su familia, de su parentela, inclusive de su propio pueblo. Y ahí está el mapa a donde realmente es Ur de los caldeos. Ahí está la flechita roja, ahí nos está marcando dónde es Ur, de ahí salió Abraham y se fue a Aram. En una opinión personal, parece que Aram le fue puesto por el nombre de su hermano Aram, que murió muy joven. Es una opinión muy personal, porque no dice la escritura, pero ahí hay el lugar a donde se fueron fue Aram, y ahí vivieron. Seguimos la siguiente diapositiva. Romano 1. El plan de Dios para Abraham y su familia. Para los lectores de la Sagrada Escritura, toman muy en cuenta esto, porque aquí es Abraham.
más tarde Dios le llama Abraham. Abraham significa padre excelso. Cuando Dios le llama Abraham, quiere decir padre de muchedumbre. Aquí todavía no es Abraham, es Abraham nada más, padre excelso. Romanos 1:1. Fuera de su tierra, le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, como dice el siguiente texto que yo puse ahí. A ver el texto. Ahí está. Dice: pero Dios había dicho, como que ya antes de este texto, ya Dios le había dicho a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, a una tierra que te mostraré. Porque dice ahí, pero Dios había dicho, o sea, antes de este versículo, ya Dios le había dicho a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela. Y, ojo, dice: y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. ¿Por qué? Porque el padre no encajaba en el plan de Dios. Ni sus hermanos, ni siquiera el sobrino Lot, pero Lot fue allí siguiéndole. Más tarde se tuvieron que separar. Dios permitió, obró para que se separaran finalmente, porque el plan era únicamente para Abraham y su esposa, que todavía no tenían hijos. ¿No? Romanos 1:2 le promete darle su bendición. Veamos en nuestro texto. El versículo 2 dice: y haré de ti una nación grande. Esa es una de las bendiciones. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Engrandeceré tu nombre. Y bien que esto ya se ha cumplido. Porque en toda nación, en todo continente, donde se lee la Biblia, se lee la palabra de Dios, nos damos cuenta que el padre de los israelitas es Abraham, Isaac y Jacob. Y el nombre de Abraham ha sido engrandecido por Dios. Promesa cumplida. Pero algo que también nos debe llamar aquí la atención, dice: y serás bendición. Y serás bendición. El siguiente renglón, 1:3, sería de bendición, dice, al mundo. Sigamos leyendo nuestro texto. Dice en la última parte del versículo 2: y serás bendición. Sería bendición. El versículo 3 nos confirma esto: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí está. Dios iba a bendecir por medio de la simiente de Abraham a todos los continentes, a todas las naciones, a todas las familias de la tierra. Y esta promesa se ha cumplido, porque en toda nación se habla de Cristo. En toda nación, los que leen la palabra de Dios se dan cuenta que el Mesías, que el Salvador viene de Israel. Y todo aquel que recibe a Cristo como Salvador personal, en particular, recibe una bendición más grande. La bendición más grande que puede el mundo recibir, que puede la persona recibir. Dios nos bendice con lluvia, Dios nos
bendice con oxígeno, Dios nos bendice con tantas cosas, con lluvia, ¿verdad? Dios nos bendice con el sol, hace salir su sol, dice, para buenos y malos. Nosotros estamos recibiendo cada día bendición, pero la bendición más grande que alcanzamos por medio de este patriarca Abraham es Jesucristo, porque Jesucristo vino de la nación israelita, y los israelitas tienen como patriarca Abraham, a Isaac y a Jacob. Isaac, hijo de Abraham, Jacob o Israel, nieto de Abraham. Esto se ha cumplido y se sigue cumpliendo. Pasamos a la siguiente. Y quise yo poner ese texto aquí para que lo veamos, lo chequemos. Y bendeciré, dice aquí, a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, dice aquí, maldeciré. Hay un video en YouTube donde se dice que este dictador venezolano, Chávez, que ya murió, un día maldijo a Israel, y lo maldijo desde sus entrañas. Así dijo él, que maldecía a Israel desde sus entrañas. Pues resulta que este hombre allí le cayó el cáncer, y aunque fue a Cuba para que lo atendieran allá y lo curaran, porque dicen que en Cuba hay los mejores especialistas de América, pues ni aún así se pudo aliviar. Como resultado de ese hombre ya falleció. Una vez más se cumple lo que dice Dios en su palabra: bendeciré a los que te, si esto es cierto, claro, si esto es cierto, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Hoy nosotros debemos bendecir a Israel, porque al bendecir a Israel, bendecimos al Mesías, porque el Salvador es israelita, nuestro Señor Jesucristo es israelita. Por eso Israel ha sido odiado, porque Satanás ha hecho que odien a Israel, hace que odien a Israel, porque de Israel viene el Mesías. Seguimos. Bueno, lo que les comentaba, ¿verdad?, de este hombre, Hugo Chávez. Ahí le cayó el cáncer, que no pudo ser curado, no se vivió, y de eso murió. Hugo Chávez. Por ahí está en YouTube, si gustan buscarlo. Pueden buscarlo ahí, la maldición de Chávez a Israel, y es probable que ahí les salga, y ahí van a ver eso. Bueno, seguimos. Romanos 2. Abraham aprende a caminar por fe a la tierra prometida. Nuestro capítulo que estamos considerando, Génesis 12, 5 al 6. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, algunos le llaman Sarai, pero tendría que tener el acento ahí. Para llamarle Sarai sería con acento, pero no tiene acento, es Sarai. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en
tierra. Ahí está. Abraham caminó, aprendió a caminar por fe. Algo parecido con nosotros. O sea, esto no ha cambiado mucho. Nosotros creemos en Dios, creemos en Jesucristo y tenemos que caminar por fe, aunque no le vemos. Y caminamos por fe. Abraham caminó por fe. En algunas ocasiones Dios se le manifestó a través de visiones y a veces se le presentó. Eso se le ha llamado teofanía, manifestación visible de Dios. Bueno, vamos a ver a Hebreos capítulo 11, nos dice lo siguiente. Hebreos capítulo 11 nos dice algo muy interesante. Versículos 8 al 12. Por la fe, aquí ya es Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, sin mapa, sin brújula. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara. Es interesante también, a Sarai se le cambia el nombre a Sara. Siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, o sea Isaac, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Se imagina? Dios ha cumplido su promesa con el pueblo de Israel. Seguimos ahí. Preparan sus maletas. Aquí lo importante también de llamar la atención aquí es que su esposa no se opone. Seguramente Abraham le dice, ¿sabes qué? Que nos vamos a Canaán, porque Dios me habló que debemos ir a Canaán, porque Él tiene algo preparado para mí. Y esta mujer fue sumisa, fue sujeta a este varón, y ella no le presenta resistencia. Pudo haberle dicho, pues ve solo, porque te habló a ti, no a mí, pero como dice la Escritura, que al casarnos somos una sola carne. Entonces, si Dios habla a Abraham, Dios también estaba hablando a Sarai, y tenían que ser unidos en ese plan, en ese propósito. Solamente Lot salía sobrando. Y así fue como prepara las maletas y vámonos a Canaán, sin saber, dice Hebreos, a dónde iba. No tenían un mapa, no tenían un croquis, no tenían brújula, no se usaba en ese tiempo. Por eso dice el escritor que salen sin saber a dónde iban por fe. Continuamos. 2:1. Fue obediente al mandato.
Porque él pudo haber dicho, Señor, a ver, quiero algo con que dirigirme. Pero él sale. Aquí se ve la sumisión, aquí se ve la obediencia, aquí se ve que Abraham era moldeable. Podía él hacer la voluntad de Dios. Hoy día el Señor no ha cambiado. Hoy día a nosotros también nos pide obediencia, nos pide que el esposo y la esposa seamos unidos. Cuando hemos entendido y hemos aprendido el plan y el propósito de Dios, debemos unirnos para honrar y glorificar el nombre del Señor. Hoy día tenemos que ser obedientes. Nosotros leemos la palabra de Dios en Efesios capítulo 1 y dice Efesios 5:21 en adelante dice: someteos pues en el temor de Dios. El hombre y la mujer deben someterse a Dios para que todas las cosas funcionen dentro del matrimonio, dentro de los planes de Dios. Continuamos. Había riesgos. Por fe afronta los riesgos. Porque al salir de su tierra había los riesgos. ¿Qué riesgos se enfrentarían? ¿Qué riesgos afrontarían? Y nosotros podemos ver que hoy día también andar en el camino de Dios hay riesgos. Porque nos vamos a encontrar con personas que no les somos gratas, que no les somos gratos. Porque no simpatizan con los aleluya, porque no simpatizan con los evangélicos, porque no simpatizan con los protestantes, no les caemos bien. Quizá porque no somos unidos a ellos en sus fiestas de bailes, de bebidas, de alcohol y de todo eso. Entonces a uno lo tienen como bichos raros. Y algunas personas le agarran mala voluntad a uno porque no es así. Hay riesgos. Pero el Señor le dice que lo va a bendecir. Y nosotros por fe andamos también en este camino asumiendo los riesgos. Continuamos. Este hombre era adorador de Dios. Le gustaba adorar a Dios. Él comienza a adorar a Dios. No necesitan decirle que adore a Dios por sí mismo. Espontáneamente él adora a Dios. Y vamos a ver aquí el texto. El versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y saben qué hizo Dios? Le aparece a Abraham y le dice: a tu descendencia daré esta tierra. Como dándole a entender: ya llegaste, ya estás aquí. Ya viste la tierra donde estás. Ya viste a tu alrededor. Esta tierra va a ser para ti y para tu descendencia. En respuesta a eso, ¿qué hace Abraham? Dice aquí el versículo 7. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Dios no le dijo: adórame. Dios no le dijo: hazme un altar. Pero él estaba agradecido porque le permitió llegar con bien. Y porque Dios le dice: ¿viste esta tierra? Has llegado a la tierra que yo te dije. Le aparece Dios y él se siente contento y él se siente satisfecho y se siente agradecido y edifica un altar para adorar a Dios. Hoy día nosotros
debemos estar agradecidos con Dios en forma también espontánea, sin necesidad que alguien me diga de afuera hacia adentro, oye, tienes que ir a adorar a la casa de Dios, tienes que apartar tiempo para adorar a Dios. En aquel entonces no había templo, se adoraba en un altar. Pues él dice aquí, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Comúnmente en ese altar se ofrecía un sacrificio, ya sea un toro, ya sea un becerro, ya sea una oveja o un macho cabrío, se ofrecían a Dios. Para eso era ese altar. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Estaba diciéndole gracias, gracias Dios, gracias Señor. Nosotros espontáneamente debemos ser agradecidos con Dios. ¿Seguimos? Adora a su protector, porque Dios lo había cuidado y lo había hecho llegar con bien hasta ese lugar. El versículo 8 que nos dice aquí la palabra del Señor. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. Recordemos que antes ese lugar se llamaba Luz. ¿Y quién le puso Betel ahí? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda quién le puso por nombre Betel? Le puso Jacob, porque allí, en ese lugar durmió y en ese lugar vio la escalera que descansaba en la tierra y llegaba a donde estaba al cielo, y donde allá al final de la escalera estaba Dios, y ángeles bajaban y subían. Y Jacob le puso por nombre Betel. Recordemos que cuando Dios le revela esto a Moisés, esto ya sucedió, esto ya pasó, y por eso aquí ya se le está llamando Betel, aunque después, más tarde leemos que Jacob le puso el nombre. No, ya estaba. Cuando Dios le dicta a Moisés esto, ya existía Betel, ¿de acuerdo? Que antes era Luz. Seguimos. Bueno, y aquí me llama la atención este versículo lo siguiente. Y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y vean lo que yo quiero señalarles aquí. Y edificó allí altar a Jehová, otro altar a Dios. Y ahí dice, e invocó el nombre de Jehová. ¿Qué es invocar? El nombre de Dios. ¿Qué es invocar? Es pedirle, es orar, es platicar con Él. Eso es invocar. Cuando nosotros nos ponemos a orar, estamos invocando a Dios. Entonces quiere decir que quien no aparta tiempo para orar, no invoca a Dios. Necesitamos estar invocando a nuestro Dios día con día. Este es el segundo altar que se menciona aquí, de varios que hizo. Algo sucede aquí, el primer problema, ¿verdad?, que nos viene aquí. Las dificultades no se hacen esperar. Las dificultades no se hacen esperar. Me llama la atención una mal llamada iglesia, Pare de Sufrir, donde aparentemente le dice a la gente, ya no sufra, venga a nuestra iglesia, congrese con nosotros, y de ahí para adelante ya no va a sufrir. ¿Eso es cierto? Eso es una mentira. Si alguien le dice acepte a Cristo y se le van a quitar los problemas, eso es una mentira, porque tenemos problemas. Estamos en este mundo, tenemos problemas. En este mundo hay pandemias. En este mundo hay muchas enfermedades.
Aquí no está la gloria. ¿A dónde está la gloria? La gloria está allá arriba. Y por eso nosotros buscamos nuestra morada, la de allá arriba. Aquí es temporal. La eterna es la que está allá arriba con el Señor. Aquí no faltan los problemas. Y Abraham aprende eso. Abraham aprende eso. Y vamos a ver ahí Génesis 12, versículos 10 en adelante. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Tuvo problemas, hubo hambre en la tierra. Versículo 11, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Ya tenía muchos años esta señora, pero era una mujer bella, era una mujer hermosa. Ya pasaba de los 60, pero era una mujer hermosa. Y dice la Escritura, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. ¿Qué sentía Abraham al decir esto? ¿Qué sentía? A Abraham le viene miedo. Llegamos a Egipto, eres hermosa, y pues te van a codiciar, y si me van a matar. Si tú dices que eres mi esposa, pues me van a matar. Le entra el miedo. Yo pregunto, ¿los cristianos tenemos miedo ahora, sí o no? También, porque somos de carne y hueso. Nos llega el momento dado a dar temor. Por eso el Señor nos da sus promesas, nos da su palabra, para animarnos, para alentarnos en esos momentos de crisis, de temor. Y Dios vino a Abraham y le da ánimo, le da aliento. En el versículo 13, ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. ¿Qué le está diciendo ahí? Que mienta. Así que Abraham tuvo temor y también mintió. Alguien dice por ahí, es una mentirosa piadosa, una mentira piadosa. A veces echamos también nosotros mentiras piadosas, ¿verdad? Pero él estaba aquí con temor, porque es de humanos tener temor. Y el versículo 14, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios, dicho y hecho, vieron la mujer que era hermosa en gran manera. El versículo 15, también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. ¡Qué tremendo! ¡Qué pegue de esta señora! Era hermosa. No tenía 20 años, no tenía 30, ni 40, ni 50, tenía más. Pero esta mujer estaba muy hermosa. Para que la alabaran. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Para que fuera otra mujer más de Faraón. Abraham sospechaba que eso podía suceder y sucedió. El versículo 16, a veces nosotros tenemos, como le llamamos, corazonadas. E hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos,
siervos, criadas, asnas y camellos. Materialmente, financieramente le fue bien, pero no se sentía bien del todo, porque le quitaron la mujer. ¿Quién se puede sentir bien si le quitan la mujer y le dan a cambio dinero? Dice, no, yo no quiero dinero, yo lo que quiero es mi mujer. Pero tenía que aguantarse porque él era solo, no podía hacer la guerra, no podía pelear. Pero déjenme decirles algo. Cuando nosotros no podemos pelear, tenemos uno que pelea por nosotros. Gloria al Señor. Él es el que pelea por nosotros las batallas. Por eso vale la pena confiar en Dios con todo nuestro corazón. Nosotros, sin Cristo, somos los más vulnerables, somos los más débiles. Pero cuando nosotros no podemos ante el enemigo, Dios Todopoderoso pelea por nosotros. Gloria a su nombre. Continuamos. La siguiente. Romanos 3:2. Dios impidió que tocaran a Sarai. ¿Qué hubiera pasado si Faraón se acuesta con Sarai? ¿En dónde iban a quedar los planes de Dios? La esposa de Abraham contaminada por el adulterio. ¿Qué iba a pasar con los planes de Dios? Por eso nosotros debemos refugiarnos en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el único Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. Debemos buscar nuestro refugio en Él. Debemos correr a Él, porque Él es nuestra roca, porque Él es nuestro escudo. Aún ahora, en este tiempo. Y leemos lo que dice la palabra del Señor, a partir del versículo 17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. ¡Qué tremendo! Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. ¡Qué tremendo! ¡Qué terrible! Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Porque Dios vino a él y le manda plagas. Y Dios le dice, porque tenía a la mujer de Abraham ahí, con él. No la toques. No la toques y es mejor que la regreses. Entonces Faraón regaña a Abraham. Versículo 19. ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Se la devuelve. ¿Qué hubiera pasado si Faraón no regresa a Sarai, a su esposo? ¿Qué hubiera pasado que a pesar de eso, Faraón se rebela contra Dios y se acuesta con esta mujer? ¿Qué hubiera pasado? ¿Acaso iba a venir mortandad? Cuidado. Pero él no le quedaron ganas de tener a esta mujer por más tiempo y la regresa con su esposo. Versículo 20. Entonces Faraón dio orden
a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. No le quitaron nada tampoco. No le quitaron nada. No lo asaltaron. No le robaron sus bienes. No le quitaron, decimos ahora, ni un centavo. Aquí nos dice el texto. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron, todavía le hicieron guardia de honor y le acompañaron. Sí, porque no sé que se fuera a regresar, ¿verdad? También. Y ya le había tomado el miedo a Faraón. Y regresan a Abraham y lo acompañan y a su mujer con todo lo que tenía. Porque Dios guardó, Dios protegió a este hombre de Dios. Dice Hebreos 13:8. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Dios ha protegido a los suyos en la antigüedad, Dios protege a los suyos ahora, en este pleno siglo XXI. Dios sigue protegiendo a los suyos, pero se necesitan hombres y mujeres de fe, que confiemos verdaderamente en nuestro Dios, porque es el Dios que hizo los cielos y la tierra, porque es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Necesitamos confiar con todo nuestro corazón, y Dios todavía se manifiesta en este tiempo de una manera especial, conforme a su voluntad. Continuamos. Bueno, esta es una diapositiva donde se cree que llegó a Abraham a Egipto, a Faraón. Continuamos. Terminamos. Número 1. A veces tenemos problemas con la familia por nuestra fe. No todos nos entienden, no todos nos comprenden. Cuando yo comencé a frecuentar a mi familia después de haber creído, pues ellos compraban sus cartones de cerveza y estar, como luego dicen ahorita, comenzaban a chelear, ¿verdad? Compran sus Six, comienzan a chelear, compran sus modelos y bueno, yo veía, ¿verdad? Y ahí están con su limón y su sal y mira, y me decían, y bueno, ¿y tú no? Le digo, no, yo ya me quité de eso. Y algunos no lo entienden, algunos no lo comprenden. Número 2, entonces es mejor poner distancia o tierra de por medio. Ellos son muy pachangueros. Si nuestra familia es muy pachanguera, pues hacen bailes, hacen, como luego dicen por ahí, reventones, ¿sí? Destrampes, bebidas, alcohol, música, baile y toda esa cosa. Y pues yo en lo personal ya no me siento a gusto estar en esos convivios. Y hay gente que no lo entiende a uno, no lo comprenden a uno. Mejor hay que guardar distancia, ¿verdad?, de esas cosas. Continuamos, ya estamos terminando. Y a veces nos critican. No nos entienden, nos critican. Luego dicen, después de que fue esto y fue aquello, ahora ya se siente muy santurrón. Y nos dicen los santurrones, ya se creen muy limpios. Bueno, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado.
y estamos tratando de vivir conforme a la voluntad del Señor. Porque ahora queremos agradar verdaderamente al Señor como antes no lo hicimos. Si es cierto, fuimos pecadores, pero ahora Cristo ha cambiado el rumbo de nuestra vida. Ahora somos distintos y ahora estamos tratando de mejorar, porque el Señor nos dice que no somos sal de la tierra y que somos luz del mundo. Y estamos tratando de ser diferentes en medio de un mundo que decae en lo moral, en lo espiritual, y la maldad aumenta, pero nosotros queremos marcar la diferencia. Termino con lo siguiente. Bueno, como les decía, ¿verdad? Algunos no nos entienden ahorita, la sociedad no nos entiende y pretenden que nosotros somos fanáticos, exagerados. Pero ellos no saben y no se dan cuenta y no quieren reconocer que Dios es un Dios santo. Dice la Escritura que nuestro Dios es santo, santo, santo. Y eso es lo que ellos no entienden. Pero nosotros lo hemos entendido porque hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal. Y queremos vivir vidas diferentes. Vamos a orar. Si gustan hacer la oración conmigo, vamos a orar. Dios y Padre, te agradecemos porque un día llamaste a Abraham para formar tu nación israelita, para que por medio de esa nación te revelaras al mundo, Señor, por medio de tus profetas, hablando a ellos, revelándote a ellos, Señor, para que escribieran tu palabra y para que tu palabra fuera de bendición a nosotros ahora, y para que nos hablaran de un Mesías, de un Salvador que ya vino hace 2000 años. Creemos, Señor, yo en lo personal creo que ya vino el Mesías, y el que pretenden que está por venir, ese es un falso. Yo creo que Cristo ya vino hace 2000 años y yo he aceptado a ese Mesías como mi Salvador. Creo que ese Mesías no se va a manifestar aquí en esta tierra, Él va a venir en los cielos, entre las nubes, con poder y gloria grande. Y cuando Él venga, va a arrebatar a todos los creyentes, y yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí, Señor. Auméntame la fe y perdóname, Señor, todos mis pecados. Límpiame, Señor, límpianos, porque tú vienes por una iglesia limpia y sin mancha, sin arruga, porque tú quieres que seamos santos, aún en medio de esta sociedad que no nos entiende. Pero gracias, Señor, porque tú eres el que vienes al corazón, y porque varios están abriendo los ojos, porque varios, Señor, tú les estás abriendo sus ojos, estás transformando sus vidas, y cada vez tu pueblo aumenta, porque todavía tienes escogidos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por haberme escogido a mí. Gracias por habernos escogido. Por el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, ayúdanos a permanecer, a perseverar en tu nombre, hasta que tú vengas o hasta que nos llames. Por medio de la muerte queremos estar listos para la honra y la gloria de Jesucristo. Amén.